Me estoy preguntando qué tienen que decirle, qué hay que decirle, qué hay que decirle a las personas que creen en Petro. ¿Qué hay que decirles? ¿Qué hay que mostrarles? ¿Cómo les mostramos algo? Pues, aparte de los 50 millones de escándalos de corrupción en el gobierno de la izquierda, del izquierdópata, psicópata, mitómano, narcisista, Gustavo Petro, ¿qué le decimos a la gente para que se dé cuenta que se equivocaron? Es que ni siquiera le reprocha a uno que hayan sido idiotas y hayan votado por él, no. Que al menos tengan la capacidad de decir, ¿sabe que nos equivocamos? Sí, no era lo que esperábamos, teníamos esperanza, pensamos que Petro era una posibilidad de cambio, pensamos, nos equivocamos, está bien. No, no hay nada. Vamos a intentarlo. Escuchen esto. En este video les voy a contar cómo fue que logramos que el abogado del presidente Gustavo Petro renunciara a todos los contratos que tenía con el propio gobierno de Gustavo Petro. Como ustedes bien lo saben, el presidente Gustavo Petro enfrenta todo tipo de procesos por su financiación en la campaña, temas penales y escándalo tras escándalo, pues hacen que el presidente necesite servicios jurídicos y tenga que contratar abogados para defenderse de todos los escándalos que tiene encima. Pues bien, el señor Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, para su proceso ante el Consejo Nacional Electoral. Ustedes bien recordarán que el Consejo Nacional Electoral está avanzando en una investigación muy seria en donde se está demostrando que el presidente y el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro a la presidencia de la República, pues violaron los topes electorales. Esto quiere decir que recibieron más plata de la que la ley les autoriza a tener. Recuerden que según el artículo 109 de la Constitución Política, todos aquellos que violen los topes electorales inmediatamente pues pierden su investidura y pierden su cargo. Entonces esto es un tema demasiado grave porque se ha demostrado que, por ejemplo, los 500 millones de FECODE se dieron a la campaña de Gustavo Petro y entraron de forma irregular porque se dieron para el partido, pero realmente se usaron en la campaña de Gustavo Petro. Está también la plata que le dio la Unión Sindical Obrera, la USO, que es un sindicato pues del sector petróleo, Ecopetrol. Está todo el tema de los viajes en avión privado, que esta empresa ligada al escándalo de la narcoavioneta de San Andrés y Providencia, que nosotros también denunciamos hace rato, pues le dio al presidente Gustavo Petro que se reportaron en las cuentas de los congresistas y no en la campaña de Petro. Está todo el tema de los miles y miles de testigos electorales que estuvieron en la campaña de Petro, en fin, una serie de escándalos que todos los días suben, pero que ahora tiene una investigación muy seria y muy avanzada en el Consejo Nacional Electoral. Entonces el señor Petro designa a Héctor Carvajal como su abogado y lo primero que hace Carvajal es pedir la nulidad de todo el proceso, es decir, hey, oigan, echen para atrás todo lo que ustedes han actuado, aquí hay problemas, según Héctor Carvajal, y eso fue lo que hizo el señor Carvajal. Pero cuando nos pusimos con el periodista Melquisedec Torres de Caracol Radio a revisar al señor Héctor Carvajal, encontramos algo muy llamativo. El señor Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro y quien lo defiende, pues ha recibido, ojo, contratos por 735 millones de pesos en el gobierno de Gustavo Petro, algo realmente llamativo, pero sobre todo indignante. 735 millones repartidos en el Fondo Nacional del Ahorro, en Colpensiones y en Colombia Compra Eficiente. Esto es más o menos que el señor Carvajal recibe en contratos durante estos 2 años un promedio de 30 millones de pesos al mes. ¿Qué tal? Lo llamativo de todo esto es que Héctor Carvajal es el abogado del presidente Gustavo Petro. Y entonces, ¿cómo es posible que el abogado de Petro tenga contratos con el gobierno de Petro? Entonces nosotros hicimos este llamado de atención. Pero también habíamos revelado nosotros hace un tiempo que la señora Karen Carvajal, hija de Héctor Carvajal, Mermelada. había sido nombrada por Gustavo Petro como cónsul Mermelada. en Barcelona, cónsul de Colombia en Barcelona. Corrupción. Pero lo llamativo de todo esto es Mermelada. que la señora Karen Carvajal fue nombrado allí, ojo, únicamente acreditando 6 meses de diseño de moda. 5 semestres de la 6 San meses Marino. de diseño de moda para una cónsul de Colombia en Barcelona que resultó ser la hija del abogado del presidente Gustavo Petro. Cuando nosotros revelamos todo esto, pues generó la reacción de varios líderes de opinión, medios de comunicación
licitación y demás, pero ojo, logramos que se echaran para atrás esos contratos. Aquí ustedes pueden ver cómo el señor Héctor Carvajal ha venido renunciando a cada uno de los contratos y sus excusas pues son muy llamativas. Por ejemplo, en este dijo que renunciaba atendiendo la política de austeridad del gobierno Petro. Pues, realmente lo que logramos fue ponerlo en evidencia. ¿Será que el presidente Gustavo Petro estaba pagando su abogado ante el Consejo Nacional Electoral con los impuestos de los colombianos a través de contratos, dádivas y favores? ¿Qué les decimos a los petristas? ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos? Y no se queda solamente ahí. Laura Sarabia, la presidenta de la directora del DAPRE, su hermano de Laura Sarabia. Hermano, increíble. Es que tengo alergia a esos hijueputas, perdón. Es que empiezo a pensar en esa gente y me da una alergia a la hijueputa. El hermano de Laura Sarabia era un muerto de hambre, era un lagañoso. Vivía en un apartamentucho ahí en Chapinero. Y pasó en 2 años de andar chupando pipís por ahí en la calle, lamiendo culos en la calle, a tener 10.000 millones de pesos. ¿Qué le decimos a los petristas? ¿Qué hay que decirles? ¿Qué les decimos? Ya los hemos insultado mucho, ya no los insultemos. Porque es que antes de las elecciones les dijimos, venga, no voten por ese señor, porque ese señor es un psicópata, mitómano, es un terrorista, es un delincuente. No voten por ese tipo, no voten por él, la van a cagar. Yo entiendo que entre ese señor, si es que le puedo llamar señor a este malparido, y el otro malparido, el viejito, no había, en serio, de los dos no se sacaba nada bueno. Los dos eran pésimos, pésimos. Y la gente, y los que no somos petristas, ni uribistas, sino ciudadanos de Colombia, pensábamos, puta madre, pero ¿por quién vamos a votar, huevón? Ese Petro es un delincuente y ese viejito es un corrupto de mierda. ¿Qué vamos a hacer? Porque el viejito es un ladroncísimo, ladrón mañoso de esos de vieja data. No había a quién elegir. Los candidatos que valían la pena fueron quemados por las bodegas de Petro. Ya hay videos que dicen de eso. El mismo Roy Barreras lo dijo en un video. Entonces no había a quién elegir. Listo, está bien, nos equivocamos. Pero no, los petristas no son capaces de decir, nos equivocamos. ¿Qué les decimos? Les advertimos, no voten por él. Lo votaron, ok. Empezaron los escándalos, mire esto, mire aquello, mire el hijo de él, el hijo se robó, los narcotraficantes, los topes de campaña, todos los escándalos, hermano. La mala gestión, aparece borracho, se desaparece. Benedetti dice que 15.000 millones, que todos nos hundimos, que bla bla bla. Laura Sarabia tortura a una señora en un... Mejor dicho, lo que usted quiera. ¿Qué les decimos? Cuando les mostramos estas pruebas, ¿saben qué dicen? ¡Uribistas! Y no somos uribistas. Yo no soy uribista. ¿Quién era Uribe? ¿Un ladrón? Otro presidente ladrón, corrupto. ¿Qué les decimos para que se den cuenta? No, es que es increíble, hermano. Es como tener una aguja dentro del ojo y decir, ah, no, yo veo bien. ¿Qué quieren escuchar, hermanos? Hermanos petristas, porque ustedes y yo somos hermanos de nuestra patria. Y es nuestra patria la que está sufriendo por el embate brutal de la corrupción. Llevamos 200 años de corrupción, hermano, pero es que los de izquierdópatas que estaban desesperados porque los dejaran subir al poder para poder robar, valga la redundancia, son descarados, hermano. El hermano de Laura Sarabia, de 10.000 millones, de la noche a la mañana. ¿Ah? La hija del abogado de Petro, 6 semestres de diseño de modas para ser cónsul en Barcelona. El abogado de Petro lo está pagando con favores. ¿Qué más quieren? Ahí le estamos dando las pruebas de Vivir Diseño. ¿Qué más les decimos para que despierten? Por favor, hombre, sensatez. Yo sé que es difícil para los petristas la sensatez, es difícil, pero es una exageración, hermano. Increíble.